En este capítulo hablaremos de los tornillos SAE e ISO, pero ¿qué significan estas marcas en la cabeza del tornillo? Bueno, los tornillos comúnmente llamados mecánicos se dividen en dos especificaciones, los tornillos de grado ISO y los tornillos de grado SAE. El tornillo grado SAE lo vamos a identificar porque tiene unas ranuras en la cabeza del tornillo. Adicional a este, se le puede o no colocar las iniciales del fabricante. ¿Cómo identificamos el grado del tornillo? Bueno, con las ranuras o las líneas que están marcadas en la cabeza. Que como podemos ver, cuando es un tornillo grado 1 o grado 2, no tiene marca en la cabeza. Cuando es un tornillo grado 5, 5.1, 5.2, va a tener 3 ranuras. Cuando es un grado 8 o un grado 8.2, va a tener 6 ranuras. ¿Qué nos va a indicar el grado? Bueno, el grado nos va a indicar de menor a mayor la resistencia a la tensión para la cual el tornillo está diseñado. Y esto lo podemos identificar de acuerdo a las marcas que nos muestra la tabla para la identificación de los tornillos SAE. Estos únicamente se fabrican en pulgadas. Otros tornillos que tenemos en la especificación ISO. Estos se identifican no por una ranura, sino por un número. Asimismo, en la cabeza puede o no llevar las iniciales del fabricante. Pero, ¿qué diferencia podemos encontrar? Es que el grado va por una serie de numeraciones. Igual de la misma manera, mientras menor a mayor es el número, mayor será la resistencia a la tensión por la cual se puede diseñar, para la cual está diseñada este tornillo. Tenemos una tabla donde podemos ver, de acuerdo a la numeración, las diferentes resistencias a la tensión en megapascales. Cabe recalcar que esta especificación ISO trabaja en unidades métricas, por lo cual no lo vamos a encontrar en libras por pulgada cuadrada, sino en megapascales. Pero esto tiene una ventaja. ¿Cómo podemos identificar un tornillo ISO? De acuerdo a su grado. Realmente no necesitamos tener la tabla, como en el caso de los tornillos tipo SAE o grado SAE. El primer número nos va a indicar la resistencia a la tensión para la cual está diseñado el tornillo, multiplicado por 100. Entonces, si tenemos un tornillo que su primer inicial es 6, va a tener una resistencia a la tensión de 600 megapascales. El segundo número nos va a dar la resistencia o el punto de límite elástico, que quiere decir que es la capacidad máxima del tornillo antes de estirarse y el cual se va a deformar y ya no va a poder regresar a su punto original. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el segundo número por el primero y nos va a dar la capacidad máxima que hemos indicado del punto de fluencia del tornillo. Recordemos que un megapascal equivale a 145 psi, por lo tanto, si tenemos una resistencia de 480 megapascales, el límite de fluencia de ese tornillo, es decir, el punto al que se va a estirar máximo antes de empezar a deformarse, es de 69.618 libras por pulgada cuadrada. Otro ejemplo que tenemos es tomando el mismo dato de este tornillo para 600 megapascales por 145 psi, tenemos que la resistencia a la tensión del tornillo 6.8 es de 87.000 libras por pulgada cuadrada. Ese mismo ejemplo lo podemos tomar para un tornillo 9.8, que sería 9 por 100, 900 megapascales por 13.000, igual a 130.534 libras por pulgada cuadrada. Estos tornillos se fabrican únicamente en milímetros. Recordemos que como
el ISO son especificaciones comúnmente más usadas en Europa. En su mayoría los equipos de procedencia alemana, italiana, francesa, en general, es donde encontraremos más comúnmente estos tornillos. Y bueno, aquí podemos ver la presentación de tornillos grado SAE contra los tornillos ISO. Tenemos más variedad en los tornillos ISO. Ahora, ¿qué pudiera ser un equivalente? Por ejemplo, un tornillo grado 5, si nos vamos a la tabla antes mencionada, tiene una resistencia a la tensión de 120.000 libras por pulgada cuadrada, que sería equivalente a un tornillo 8.8, es decir, 8 por 100 igual a 800 megapascales. Por 145 nos da un aproximado de 116.000 o 120.000 libras por pulgada cuadrada. Es importante aquí recalcar que un tornillo 8.8 no se debe de confundir con un tornillo grado 8, ¿sí? Son cosas diferentes. La resistencia o la especificación de un tornillo SAE es grado 5, grado 8, grado 2 como lo platicamos, y la especificación ISO nos dice que puede ser un tornillo 4.6 o 8.8, más no significa que sea grado 8. Esa confusión es muy común en el ámbito laboral y me la he topado muchísimas veces.